Vamos a meditar en Hebreos, pero queremos hablar otra vez del mensaje de esta mañana. Entonces voy a comenzar en Deuteronomio 33, comenzando con el versículo 13. Voy a leer de 13 al 17 y ustedes van a ver que hay algo más importante que cosas de la tierra. Está hablando del cielo, está hablando de muchas cosas, pero especialmente cuando encontramos Moisés hablando de su experiencia con el Señor en la zarza. Sabemos que es algo espiritual. Esta promesa, esta palabra, profecía, es más profundo que nada más cosas, bendiciones aquí en la tierra. Está hablando de la presencia de Dios en nuestra vida, de avivamiento en nuestras vidas. A José dijo, y si puede acordar de Hebreos 11, leímos de José y luego de Moisés. Este es Moisés escribiendo acerca de José. José realmente trajo salvación, liberación, provisión en tiempo de dificultad a los israelitas. Moisés también, redentor, libertador, dando grande bendición. Y los dos tenían conexión con el gobierno de Egipto. Y es interesante, tenemos esta combinación de dos varones con conexión de Egipto, pero no viviendo como egipcios, sino con varón de Dios. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos con muchas cosas, muchas tentaciones, con un gobierno que está tratando de esforzarnos a desobedecer a Dios. Pero gracias a Dios, José y Moisés dándonos un ejemplo. Y la manera de cambiar es, claro que sí, trabajaron, pero realmente con Dios y la libertad que nos da. Y realmente José con entendimiento de sueños y Moisés recibiendo una visión de Dios en la zarza. Y este llamamiento, cosas espirituales, necesitamos aprender de ellos. Oremos. Nuestro Padre Celestial, ayúdanos a recibir la palabra, ayúdanos a entender el pasaje, la conexión entre Génesis y la bendición de Jacob, de Deuteronomio y la bendición de Moisés y Hebreos. Ayúdanos a entender que no es por medio de la carne, no es por medio de nuestra inteligencia, nuestra habilidad, es por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a confiar en Cristo, confiar en las promesas, entender los sueños, las visiones que hemos recibido. Ayúdanos a creer en tu palabra y escuchar el Espíritu Santo hablándonos y ayúdanos a entrar en la victoria, en este tiempo de realmente prosperidad, bendición, pero más que cosas terrenales, cosas espirituales. Ayúdanos y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Leyendo en Deuteronomio 33, ustedes que estuvieron aquí
en la mañana escucharon el mensaje. No voy a repetir el mensaje, nada más los puntos más importantes. Y vamos a continuar. A José dijo, bendita de Jehová sea tu tierra, bendición sobre la tierra, con lo mejor de los cielos, y puede ser también con lo mejor del cielo, con el rocío y con el abismo que está abajo, con los más escogidos frutos del sol, con el rico producto de la luna, con el fruto más fino de los montes antiguos, con la abundancia de los collados eternos. Y esta palabra está también en Génesis, collados eternos. Y con las mejores dádivas de la tierra y su plenitud. Y está hablando de plenitud, está hablando de la bendición de la lluvia sobre la tierra, lo mejor de los cielos, el rocío y el abismo que está abajo como agua que está brotando y lo que nosotros podemos recibir es que en muchas maneras, pero está hablando más y aquí está, y la gracia del que habitó en la zarza venga sobre la cabeza de José. Interesante. Está hablando de plenitud de la tierra, dádivas, todos buen producto, todos los frutos y todo este. La tierra va a bendecirnos y nosotros vamos, pero la gracia del que habitó en la zarza. Este es Moisés escribiendo de su experiencia con el Señor, viendo el fuego, viendo la zarza encendida, quemando, pero no destruyendo, no perdiendo. Es que fue tierra santa, fue el lugar que Moisés tenía un encuentro con Cristo Jesús, un llamamiento a regresar. Él había tratado, cuando tenía 40 años, había tratado de hacer algo, liberar a su pueblo, pero con métodos de la carne. Y el Señor está llamando cuando tenía 80 para ir con métodos del Espíritu. Y reveló a sí mismo, a él, explicando que mi manera, yo soy santo, yo soy Jehová o Yahweh, yo soy el gran yo soy. Y tiene que tener un encuentro conmigo para entrar en tanta bendición. Pero hermanos, está hablando de algo profundo aquí. Claro que sí, tenemos muchas bendiciones, pero la cosa más importante es tener este encuentro, la gracia del que habitó en la zarza. Hermanos, esta es la gracia de Dios. ¿Quién, hablando de Moisés, una persona que había matado a un egipcio, estaba huyendo para escapar, para salvar su vida? Y interesante, tratando de hacer cosas en sus propias manos, en realmente la enseñanza de los egipcios. Él tenía mucha habilidad, había estudiado, tenía todo esto, pero no sirvió para nada. Tenía que tener 40 años en el desierto para humillarse, para pensar y prepararse para recibir este llamado de Dios, llamamiento de Dios a ir y ministrar. Es interesante que Moisés va a morir, palabras justo antes de su muerte. Las últimas palabras de personas son muy importantes. Y esto es lo que él está hablando. Moisés está diciendo que esta bendición a José. José también tenía esta gracia. José tenía visión. Es que para mí es interesante que José es un tipo de Cristo Jesús. Nosotros hablamos mucho de esto en el sermón esta tarde, esta mañana. Y es interesante que
que rechazado por sus hermanos, es que ellos vendieron, es que realmente un propósito de matarlo, pero en el plan de Dios tenía otro plan. Pero José como joven había recibido sueños. El Señor había revelado el plan de Dios, el propósito de Dios en su vida. Como joven no tenía mucho entendimiento, pero él sabía, él dice, he visto sueños y mis hermanos doblando la rodilla delante de mí, hasta mis padres doblando la rodilla, y él sabiendo que él iba a liberar a su pueblo, tener algo para bendecir a su familia. Ellos recibiendo algo de Dios, este sueño había recibido el sueño y el Señor revelando qué iba a pasar en su vida. Y es interesante, recibiendo y hablando de estos sueños provocó serios problemas con sus hermanos y vendieron a él a la esclavitud. Su vida totalmente cambiada. El sueño de Dios, Dios revelando que sus hermanos van a doblar la rodilla y servirle. Hasta tus padres. Y ahora está viviendo en Egipto como esclavo. Y estoy seguro que Satanás, hey, José, ¿y tus sueños? ¿Qué pasa con tus sueños? El enemigo siempre burlando de nosotros, siempre atacándonos. Es que tratando de decir que lo que el Señor está diciendo, lo que el Señor está revelando no es verdad. Es como Adán y Eva, ellos recibieron muchas mentiras, Satanás mintiendo, pero el Señor tenía un plan, un propósito. Y gracias a Dios, como llegó a ser en la casa de Potifar y estaba sirviendo a él, recibiendo el favor de Dios, bendición, y Potifar recibiendo bendición a través de José, su espiritualidad. Y el sueño está viendo un poquito del sueño que este hombre, una persona militar que tenía poder y dinero, y estaba viendo la bendición de Dios en él y tenía mucha confianza. Y tristemente una mujer, la esposa de Potifar, mintiendo acerca de él, tentando a él, y gracias a Dios, José manteniendo el sueño en su corazón y honrando al Señor, diciendo no a la tentación, diciendo sí a Dios, manteniendo fidelidad a su amo, aunque él esclavo sin derechos, honrando a Dios, manteniendo fidelidad. Es como nuestro Señor Jesucristo, siempre obedeciendo al Padre, siempre haciendo la voluntad de Dios, aunque costó mucho, Él tenía que sufrir mucho y murió por nosotros. Pero como he hablado, si Él había quedado en la casa de Potifar, posiblemente viviendo una vida cómoda, una vida con algunos derechos, privilegios, más respeto de su amo, pero no llegando a ser libertador, salvador de su familia y de nosotros, porque es que Cristo Jesús viniendo a nosotros por medio de los israelitas, salvaciones de los judíos, de Jesucristo. Pero es interesante las mentiras que probablemente en aquel momento muy doloroso, él un hombre de integridad, él fiel al Señor y el resultado en la cárcel. Estoy seguro que Satanás, hey, José, y sus sueños, ¿cómo anda? La revelación de Dios, ¿qué pasa? Hey, y riendo y burlando de él, hablando con él. Y gracias a Dios, ¿qué pasó?
en la cárcel tenía favor de Dios. Y el capitán, él tenía poder confiando en José, dando oportunidades y bendición. Y ustedes saben la historia, dos hombres tenían sueños y él interpretando y él diciendo que cuando va a estar en la presencia de Faraón, hable de mí. Pero es interesante si había hablado de él, si él había recibido realmente liberación de la cárcel en aquel tiempo, no iba a llegar a ser el salvador de su pueblo, de su familia. Tenía que sufrir aún más. Hermanos, muchas veces tenemos que sufrir. Para entrar en victoria, para experimentar lo que el Señor quiere darnos, tenemos que sufrir. Muchas veces nosotros, ¿y qué pasa? Dios, ¿qué estás haciendo? Y yo hablé esta mañana acerca de somos más que vencedores y la conexión con tribulación, angustia, todas las malas cosas que pueden pasar. Pero el Señor tiene un plan, tiene un propósito. Y es como ovejas al matadero. Tenemos que morir a nosotros, negar a nosotros mismos y llevar la cruz de Cristo para entrar y ser bendición y recibir el cumplimiento de sueños, la visión que hemos visto. Y yo dando testimonio de mi visión, el Señor llamándome con una profesora que me dijo, nunca va a hablar el idioma español, y el Señor llamándome a ministrar a los hispanos. ¿Y qué voy a hacer? Es que alguien diciendo que nunca, 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 jamás. Y el Señor llamándome. Y claro que si plantamos la obra aquí, la obra hispana, pero yo no pastoreando, no podía hablar, pensando que posiblemente mi profesor tenía razón. Y yo aprendiendo nada más las palabras importantes, tamales, tacos, tortas, cosas así. Pero cosas que para hablar de Jesucristo, hablar de la sangre de Cristo, hablar del Espíritu Santo, yo no tenía todo esto hasta que llegó un momento en que el Señor hizo algo y yo podía entender todo lo que yo estaba escuchando. No puedo explicar de nada hasta, wow, estoy entendiendo. Y tenía que hablar y muchos riendo de mí, mi acento. Pero siempre riendo de mi acento en inglés. Y me acuerdo que Satanás burlando de mí y yo, gracias Señor. Se ríen cuando yo hablo inglés y se ríen cuando yo hablo español. Voy a hablar. No hay diferencia. Y lo que he visto es que el Señor cumpliendo su promesa. Y no quiero hablar de mí, pero yo quiero hablar mucho de lo que el Señor ha hecho. Y es de Él, no es de mí. Él me dio entendimiento. Él me habló. Él me ayudó. Y yo nada más entrando o haciendo cosas en la carne y casi destruyendo cosas. Pero el Señor siempre moviendo, siempre llamándome a arrepentimiento. El Señor siempre haciendo cosas en mi vida. Hermanos, este es lo que podemos ver, pero aún más con este José. Y dice, él enseñado en todas las maneras, todas las costumbres de los egipcios. Pero tenía que negar todo esto y creer y confiar en el Señor. Y Moisés, el que está escribiendo todo esto, también. En la conexión, el llamamiento de Moisés es en la zarza. Y dice 3:2, y se le apareció el ángel de Jehová, Éxodo 3:2, en una llama de fuego en medio de una zarza. Esta es la zarza.
que él está hablando. Apareció el ángel de Jehová. Este es Jesucristo antes de nacer en Belén. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés dice en la palabra, o dice acerca de Moisés, que Moisés vio el Jesucristo en su tiempo. Y en la zarza es su encuentro con Jesucristo. Él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Porque estaba la presencia de Dios, la gloria de Dios, cambiando la dirección, el propósito de la vida de Moisés. Estoy seguro que en el principio su mamá, que podía realmente dar leche a su hijo por el plan de Dios, estaba hablando con él acerca de su propósito, y cuando llegó a 40 años rehusó a llamarle como el hijo de la hija de Faraón, escogiendo a vivir como el pueblo de Dios, sufrir hasta vituperio. Es que sufriendo mucho, pero es decisión de Él. Y hermanos, cuando nosotros hemos visto a Jesucristo, cuando tenemos una visión de Él, Él dice una visión. Y me acuerdo el Señor hablándome, dándome, y todo el mundo pensaba que yo había perdido mi mente, ¿verdad? Que el sentido, pero gracias a Dios he visto el cumplimiento del Señor bendiciéndome en esta manera. Hermanos, necesitamos humillarnos. Versículo 4, viendo Jehová que él iba a ver. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces el Señor ha hablado mirándonos? Oh, wow. Él iba a ver. Voy a notar. Y Dios está muy ocupado, ¿verdad? Hay billones de personas. Pero hay veces que está mirando a nosotros, viendo a nosotros. El Dios que ve. Él vio a los discípulos, llamó a ellos, Cristo revelándose. El Señor quiere revelarse a nosotros. Él quiere usarnos. Dios no tiene respeto de personas. Él quiere revelarse. Él quiere mostrar su propósito. Y muchos de ustedes están entrando. Muchos de ustedes están buscando al Señor. Muchos de ustedes están leyendo. Pero necesitamos esta bendición. Necesitamos entrar. Es que dice, con lo mejor del cielo, con el rocío que es avivamiento en nuestra vida entre las lluvias al principio y luego antes de la cosecha. Y es interesante que tenía rocío y grande bendición, rocío en la palabra de Dios. Es símbolo de la presencia de Dios, la bendición de Dios en nuestras vidas. Él quiere darnos lo mejor, abundancia, pero no cosas del mundo, aunque si ocupamos va a bendecirnos, pero su propósito es vida abundante, vida eterna, y la habilidad de ministrar y bendecir a otras personas. El llamamiento de Abraham es para recibir bendición, pero para ser bendición. El llamado de Dios de salvación es bendición, a conocer a Dios, pero es para bendecir a otras personas. En Génesis 49, y tengo que decir esto en caso que ustedes no estuvieron,
es que esta revelación de, es Jacob hablando de José, 49, 22 al 26. Pero tenemos 5 nombres de Dios y tenemos 6 bendiciones. Y dice, versículo 22, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. El fuerte de Jacob. Dios es fuerte. Es que Satanás atacando tenía que sufrir esclavitud en la casa de Potifar, luego en la cárcel, peor que esclavitud en la cárcel, pero luego de la cárcel hasta segundo en todo Egipto y salvando a su pueblo y viendo, ustedes conocen la historia, no voy a hablar de todo esto, pero ustedes conocen la historia, ellos doblando la rodilla y él reconociendo a ellos y ellos no reconociendo a él y él revelándose y como hemos hablado, perdonando hasta sus hermanos. Este es gran tipo de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús perdonándonos. Jueves pasado hablamos de Isaías 53. Y es siempre, es nuestros, es nuestros pecados, nuestras rebeliones. Es que nosotros, lo que nosotros hemos hecho, hemos pecado, nosotros responsables, no aquellos o tal fulano, no, nosotros. Y gracias a Dios que Cristo Jesús perdonándonos, aunque nosotros maltratando a Él, aunque nosotros rechazando a Él, aunque nosotros, y voy a leer nada más unos versículos de 53 porque es impresionante y pienso que tocó a los hermanos, pero dice versículo 2 de 53, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas sin atractivo para que le deseamos. Nosotros no deseando, viéndolo pero no deseando, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Es nosotros escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Nosotros, este es nosotros. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Nosotros, nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Hermanos, este es personal. Nosotros, usted y yo, es el significado de nosotros. Yo, ustedes. Pero gracias a Dios, las manos del fuerte de Jacob, regresando a 49, dice, por el nombre del pastor, gloria a Dios, es nuestro pastor. Salmo 23 dice que nada me faltará. Gloria a Dios, nada nos faltará.
Es la roca de Israel. Es el Dios de tu Padre. Y es el Dios omnipotente. Este es palabra de Jacob sobre José. Él, mi hijo, este favorito de mí, él tiene conocimiento. Él ha recibido bendición del fuerte de Jacob, del pastor, la roca de Israel, y por el Dios de tu padre y el Dios omnipotente. Y él diciendo, yo soy Jacob, engañador, pero ahora yo soy Israel, la roca, el Señor cambiándome, y gracias a Dios, el Señor mostrando su presencia, usando a mi hijo José. José es gran tipo de Jesucristo. Pero para terminar, hermanos, la conexión entre hebreos. Y en Hebreos tenemos la historia de Abraham. No voy a hablar de Abraham, vamos a pasar. Y dice, en Isaac te será llamado descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Él hizo por la fe. Es que Abraham e Isaac, es que el Señor no escogió a Ismael, escogió a Isaac. Ismael es de la carne, nacido de la carne, nacido de Agar, nacido fuera de la voluntad de Dios. Este no es el hijo de la promesa. Isaac, nacido sobrenatural. Isaac, por medio de Sara, que es estéril. El Señor mostrando poder cuando tenía 90 y 100 años. Ese es el poder de Dios. Abraham había recibido la palabra de Dios, la promesa de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios, y creyó hasta sacrificar a su propio hijo. No tenía que hacerlo porque Dios dice que yo proveerá mí mismo. Yo voy a proveer mí mismo. Es exactamente lo que Él envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Y este borrego, lo que este animal que Él podía sacrificar es un símbolo de Jesucristo. Pero no recibió el primer que nació de la carne, sino de Isaac, el segundo, que es enseñándonos, no es algo de la naturaleza de nosotros, de la carne, sino del Espíritu Santo. Necesitamos nacer de nuevo, nacer del Espíritu Santo. El problema, con muchas personas están tratando de vivir la vida en la carne, en su propio entendimiento, inteligencia. Tenemos que creer en las promesas de Dios, recibir lo que Él está revelándonos y creer, y por medio del Espíritu Santo decir sí y obedecer. Es interesante la conexión. Abraham, 2 hijos, Ismael, Isaac, rechazando Ismael, aceptando Isaac. Luego, Jacob y Esaú. Esaú, el primero, luego Jacob, el Señor bendiciendo Jacob y rechazando Esaú. ¿Por qué? El primer nacimiento, nacido de la carne, no funciona, no va a cambiar nada. Necesitamos del Espíritu. Y Esaú, una persona profana, vendió su derecho de ser el primogénito
primogenituras que vendió por nada más una comida. Yo digo como pozole porque es rojo. Un poquito de pozole, excepto que no pozole de puerco, ¿verdad? Porque es de Israel. Pero es interesante que, y luego José, y José tenía dos hijos, Efraín y Manasés. Manasés el primero y luego Efraín. ¿Y quién recibió la bendición? Efraín, 10,000. Manasés 1,000. Amamos a todos nuestros hijos, pero hermanos, debemos amar la obra del Espíritu Santo en nuestros hijos. Es que si tiene habilidad y pueden hacer muchas cosas, son nuestros hijos y claro, pero hermanos, lo que nosotros debemos orar y pedir a Dios es la obra sobrenatural, la obra del Espíritu Santo en sus vidas. El Señor rechazando lo que es nacido de la carne y diciendo lo que nosotros necesitamos es todo que es nacido del Espíritu Santo. El Señor utilizó a José para traer redención, salvación a Israel y el Señor utilizando a Moisés. Los dos criados o conexión con Egipto, pero los dos rechazando. Y aquí dice de Moisés, cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, es 23, porque le vieron niño hermoso. Y claro que si nosotros pensamos que nuestros hijos son más hermosos pero no es otro. Le vieron niño hermoso. Podían ver que el Señor tenía un plan, un propósito. Y no temieron el decreto del rey. Podían perder la vida, pero ellos dicen, valdría la pena. Yo tengo que honrar a Dios. Tengo que criar, tengo que proteger. Yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Muchos que dicen que son cristianos están gozando de los deleites temporales del pecado en lugar de aceptar las cosas del Espíritu Santo, el plan de Dios en nuestras vidas. Yo quiero llamarnos, hermanos, a llamarnos a buscar a Dios de corazón y querer lo que José tenía, tener lo que Moisés tenía, la presencia de Dios, el poder de Dios, el Espíritu Santo moviendo, ayudándonos. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible, viendo al invisible. Hermanos, este es algo espiritual, que cada uno de nosotros tenemos que aprender a ver lo que es invisible y tomar decisiones basadas en la voluntad de Dios. Amén. Dios les bendiga. Nuestro Padre Celestial, ayúdanos a recibir tu palabra. Ayúdanos a entender lo que tú estás diciendo a nosotros. Gracias por los sueños, las visiones. Gracias por el entendimiento de la palabra, utilizando el Espíritu Santo, su palabra, la Biblia para hablar con nosotros. Gracias que sí, es posible escuchar tu voz, saber el plan, el propósito. Y ayúdanos, como Pablo tenía una visión y sabía que este es el plan de Dios y se fue en obediencia. Ayúdanos a aprender de vivir en el Espíritu Santo y hacer lo que, no lo que agrada a nosotros, sino lo que te agrada. Señor, ayúdanos a agradarte y buscar tu gloria
tu presencia, tu honra en nuestras vidas. Danos arrepentimiento y ayúdanos, Señor, a tener mucho, mucho más de ti. Gracias que la fe tiene poder en nuestras vidas. Poder para sanarnos, salvarnos, cambiarnos, perdonarnos. Ayúdanos a tener fe y creer en Cristo Jesús. Todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.